dijimos de que asuma su responsabilidad. Si usted hace memoria, hablábamos del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y termina el versículo diciendo, ocupaos, esa es mi responsabilidad, de vuestra salvación con temor y temblor. Y la otra cosa que dijimos para mantener las metas es, descanse en la gracia del Señor, porque no se trata simplemente de mi esfuerzo, sino que el Señor va a hacer dos cosas. Va a producir, ¿qué cosa? El querer. Y ahí decíamos de que descanse, de que Dios va a transformar su corazón, y el hacer. También espere las oportunidades que Dios va a abrir para que usted pueda ser transformado y alcanzar esas metas espirituales que Dios mismo ha puesto en su corazón para este año. Quiero hacer un paréntesis a propósito de metas espirituales. Todos los días a los que estamos en el WhatsApp de la comunidad, y si usted está asistiendo fielmente a la iglesia, solicite ingresar al grupo de la comunidad. Todas las mañanas mandamos un devocional que consiste en un texto y unas frases, preguntas y comentarios de apoyo. ¿Ok? Ahora, todos esos textos y devocionales que mandamos están en este material que se llama el diario de la hora silenciosa, en el cual usted puede elegir el día que le toca y puede leer un comentario diferente al que tiene la comunidad, porque este es otro comentario, y puede escribir lo que usted ha aprendido y cada día apuntar lo que ha hecho. ¿Saben qué ayuda a esto? A tomar la disciplina o el hábito de tener un tiempo personal con el Señor. Y si usted ha puesto entre una de sus metas espirituales ser fiel en su tiempo con el Señor, esta puede ser una hermosa herramienta para que usted agarre el hábito cada día de poder buscar la presencia del Señor. Inclusive hay otros espacios más, pero lo que quiero resaltar sobre todo es que usted va a poder escribir cada día lo que el Señor le ha mostrado y no simplemente decir qué lindo o simplemente decir amén, lo cual está muy bien, sino ir un poquito más allá y escribir. Dice que la gran diferencia que hace entre una mala memoria y una buena memoria es un lápiz, ¿no? El lápiz ayuda a cimentar lo que he aprendido. Al finalizar, la hermana secretaria va a estar afuera con las horas silenciosas, así que si usted quiere adquirir una, por favor, solicítela. Si está un poquito más allá de lo que trajo por ahí, entonces anótese, por favor, y la hacemos llegar. Si se acaban, podemos traer más, ¿ya? Bueno, cierro paréntesis hablando de metas espirituales. Ahora, lo que quiero llamarle la atención es lo siguiente. Dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, inmediatamente después de esto, hay un versículo cortito, el versículo 14, y quisiera que todos lo leamos a la voz de tres, ¿ya? 1, 2, 3. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es un versículo súper corto, pero ay, hermano, que cuesta llevarlo a cabo. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y hoy día vamos a hablar, también está en el boletín un poquito del bosquejo de hoy, cómo funciona esto. En primer lugar vamos a ver las murmuraciones y contiendas desde la perspectiva de la palabra de Dios. Luego vamos a centrarnos un poquito más en por qué Pablo en Filipenses puso este versículo de una manera tan especial. Y luego vamos a ver algunas recomendaciones de cómo podemos ponerlo a la práctica. Así que vamos de lleno a lo que es la palabra del Señor en este tema tan interesante, murmuraciones y contiendas. Si yo le digo murmurador, murmuradora, usted se siente mal, no se ofende. Si yo preguntara, ¿cuántos murmuradores han llegado en esta mañana? Levanten la mano, por favor. Seguramente nadie levantaría la mano y muchos saldrían murmurando contra mí, digamos, ¿no? Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Quiero convencerle en esta mañana de que todos tenemos un murmurador adentro. Simplemente es cuestión de tiempo para que salga, porque todos tenemos esa cualidad de murmurar
y luego vamos a ver de tener ese corazón en conflicto, que es a lo que se refiere la palabra contienda. Pero antes de seguir, porque si yo le preguntara una definición de murmuración, usted diría que es hablar mal de otra persona cuando no está presente para defenderse y todo eso, y está muy bien. Pero quiero que vayamos a la palabra del Señor para ver lo que en la palabra del Señor significa esta palabra, que tiene un concepto más amplio y más profundo, ¿ya? Así que vamos a lo que significa la palabra murmuración. En la Biblia, la palabra murmuración, especialmente en el griego, tiene un sonido que cuando se lo pronuncia, gogusmos, 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 suena como que están hablando algo, ¿no? Por debajo. Tiene ese sentido, se le llama palabras onomatopéyicas porque su misma pronunciación evoca un sentido que es familiar para nosotros. Entonces, gogusmos, 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 están murmurando, ¿no es cierto? Esa es la palabra y significa hablar en voz tan baja que los otros no escuchen qué estoy diciendo, pero me estoy dando el gusto de decir lo que está en mi corazón. Más o menos como cuando al muchacho se lo manda y el muchacho no quería porque estaba viendo su serie favorita o estaba en el celular o en juego y se va rezongando. ¿Qué dijiste? Nada. ¿No? Pero está rezongando, decimos, ¿no? Entonces el sentido de murmurar es rezongar, básicamente, quejarse, hablar despacito para que no me escuchen. Ahora, en el Nuevo Testamento, la raíz de esta palabra se la utiliza 16 veces, o 15 veces, y 6 de ellas está referida a murmuraciones contra el Señor Jesucristo. Los fariseos murmuraban contra él, dice, ¿no? Ahora, es interesante ir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se encuentran muchas murmuraciones, ¿no? Si usted ve la palabra del Señor, los judíos en el desierto murmuraron por falta de agua, Éxodo 15 y Éxodo 17. Querían comer algo diferente al maná, querían carne, así que murmuraron, eso está en Números 11. Por último, María y Aarón dice que murmuraron contra su propio hermano Moisés, eso está en Números 12. Cuando llegaron los 12 espías, murmuraron contra ellos porque dijeron, nos han traído para matarnos, Números 13-14. Luego se levantó un grupo para hacer una sedición y hacerle el golpe de estado a Moisés, la familia de Coré, y murmuraron, eso está en Números 16. Y finalmente otra vez por el tema del agua en Números 20 vemos murmurando otra vez al pueblo en contra de Dios. Así que hay una amplia experiencia y historial acerca de la murmuración. Pero quiero que por favor vamos a uno de esos pasajes. Vaya por favor en su Biblia a Éxodo capítulo 16. Y ahí tenemos una radiografía de la murmuración. Éxodo 16, ¿no? Dice versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Era cierto eso? ¿Verdad que en Egipto comían lo que querían y comían hasta saciarse? Era falso eso, pero simplemente están hablando por hablar, como decimos, pues nos habéis sacado este desierto, ¿para qué? Para matar de hambre a toda esta multitud. Y aquí hay una acusación seria. Están diciendo ustedes, nos han sacado para matarnos. ¿Y cómo podían decir eso los judíos después de ver las 10 plagas de Egipto y tantos milagros que el Señor había hecho en sus vidas? Y tantas formas inequívocas, claras, evidentes y contundentes de que el Señor los amaba y que el Señor los había sacado para llevarlos a la tierra prometida. ¿Cómo iban a decir, nos han sacado aquí para qué? Para matarnos. Era algo tremendo. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 4, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Y ahí habla del maná. Versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová, bueno, del versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos?
vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Ahora, notemos de que el término murmurar acá va más allá de simplemente hablar mal de alguien, ¿no? En realidad, lo que estamos viendo aquí es un espíritu de queja, de disconformidad, que se convierte en un hablar mal de ciertas personas y de decir cosas que honestamente se alejan de la realidad. Entonces, en primer lugar, la murmuración en este caso, en este contexto bíblico, es una actitud de queja, ¿no? De estar molesto con algo y expresar mi queja. La otra cosa es hablar negativamente acerca de alguien, ¿no? Y es por eso que se ha definido que la murmuración es hablar mal de alguien cuando esa persona no está allí para defenderse. ¿No es cierto? Eso es murmurar, hablar mal de alguien cuando esa persona no está ahí para defenderse. Por otro lado, la murmuración busca producir daño y por eso exagera, porque dice, nos han traído para matarnos, allá en Egipto comíamos rico y teníamos todo hasta saciarnos y aquí nos están trayendo a morirnos de hambre. Entienden de que en la murmuración las cosas que se dicen no es, hablaremos de este tema para ver cómo lo solucionamos, hay una situación que hay que atender, pero yo creo que en la gracia del Señor vamos a poder llegar a un acuerdo. No existe eso. En la murmuración se dicen cosas específicas, sutiles, pero que tratan de dañar la reputación de la persona. Y la murmuración en última instancia es dirigida ¿contra quién? Contra Dios mismo. 2 veces repite el mismo concepto, que la murmuración no fue contra los hombres, no fue contra Moisés y Aarón, sino contra Dios. Ahora, vamos a la otra palabra. El texto de hoy significa sin murmuraciones y contiendas, ¿no? La palabra contienda aparece 3 veces en el libro de Filipenses. Voy a ver si lo tengo por acá. En el 1:15 y en el 2:3 de Filipenses se menciona la palabra contienda. Con esta, en 2:14 sería la tercera vez, pero presta atención. Las primeras 2 veces usa otra palabra, no la palabra que usa acá. Las palabras que utiliza en el 1:15 y 2:3 significa conflicto amargo y discusión acalorada. Hace todo sin contiendas, dice en cierto momento el apóstol Pablo, ¿no? O que algunos predican por contienda. Habla de discutirse, de tener un altercado, ¿no? Pero la palabra que utiliza acá no es la misma. Es una palabra de donde viene nuestra palabra castellana diálogo. La palabra que utiliza es dialogismos, ¿no? Para nosotros diálogo es una muy buena palabra. De hecho, que cuando vemos 2 personas discutiéndose, ¿qué es lo que le decimos? Tienen que dialogar, decimos, ¿no? Pero en el griego, ¿no? Y en el contexto bíblico, la palabra diálogos o dialogismos podría significar, sí, conversar, pero normalmente tenía que ver con hablar acerca de 2 puntos contrarios. Día, 2, di es 2, logos, tratado de estudio, usted lo sabe, ¿no? O razonamiento, si lo quiere. Entonces, un diálogo era un debate, podría ser entre 2 personas, pero el contexto lleva a utilizar el término en su forma más sencilla. Es un razonamiento. Entonces, esta contienda en realidad es un debate interno que tengo yo. No es algo que lo expreso, ¿me entiendes? Sino que yo estoy adentro conflictuado con algo. ¿Y qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, claro, por supuesto, porque estaría mal. Pero por dentro estoy, ¿entiende? En un debate, en un diálogo, en un conflicto conmigo mismo por ciertas cosas. Veamos algunos ejemplos donde se usa esta palabra, diálogo. Cuando el Señor una vez le bajaron de arriba del techo un paralítico, todos esperaban de que el Señor lo sane. Pero el Señor, en lugar de sanar, lo que le dice, tus pecados te son perdonados. Eso causó un escándalo porque los fariseos decían, ¿cómo va a perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Tenían razón? Tenían razón los fariseos. En realidad Jesús es Dios, ¿no es cierto? Pero dice el texto en Lucas 5 del 20 al 22, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, dice, no la reacción,
esa palabra es dialogismos. Comenzaron, no expresaron exteriormente, sino interiormente empezaron a cambiar la cara y como que se les veía que estaba trabajando a mil ese cerebro, ¿no? Diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, y nuevamente utiliza la palabra dialogismos, ¿no? La palabra que aquí en Filipenses se traduce como contiendas, conociendo sus pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? Y otra vez utiliza la palabra dialogismos, que se traduce como contiendas, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Otro momento que podría citar es cuando el Señor se aparece a sus discípulos ya resucitados. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y noten que aquí traduce como pensamientos, pero la palabra es la misma que aquí traduce como contienda. Y eso ocurre con mucha frecuencia en la Biblia. A veces una misma palabra se traduce de diferentes maneras y es por eso que a veces en la predicación tratamos de hacer énfasis en cuál es el término que utiliza porque le da un sentido diferente. Entonces, el dialogismos, ¿no? El razonamiento, pensamiento, o como lo dice aquí, la contienda, es cuando interiormente estoy en conflicto entre dos pensamientos, especialmente si se trata de problemas interpersonales, respecto a alguien. Por un lado, una parte de mí trata de tratarlo bien, con amabilidad, con respeto, como debe tratarse una persona. Puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser alguien de la iglesia, alguien del trabajo. Pero por otro lado, hay cierta información que me ha llegado acerca de esa persona, información negativa, o yo he llegado a hacerme la película, como decimos, y a llegar a ciertas conclusiones equivocadas, y esos pensamientos están ahí. Entonces esa persona me dice, ¿cómo está hermano David? Y por dentro quiero decirle, bien hermano, pero por otro lado, me está saludando porque quiere esto, porque quiere lo otro, porque sé que y estoy en mi mente cavilando, ¿entiendes? Conflictuado en un dialogismos, en un debate por cosas. Pero esto es lo interesante. Nunca llego a decir verbalmente lo que siento. Todo queda dentro de mí. Ese es el problema. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, haced todo sin murmuraciones, el espíritu de queja que se queja de Dios, se queja de la vida, se queja del clima, se queja de todo y por último habla mal del prójimo, y sin contiendas, sin esa actitud conflictuada, en lugar de ser una persona sencilla y libre, me acerco a las personas, pero por dentro estoy imaginando, pensando, preocupado, en conflicto, ¿no? Porque creo haber escuchado cosas negativas de esta persona, porque me parece que por lo que veo debe ser nomás que es así, pues el hermanito o la hermanita, y por dentro estoy así, conflictuado, pero no lo llevo a expresar. Por fuera, ¿cómo estás? ¿Tenés algún problema con fulano? No, ninguno, todo bien. Pero por dentro estoy en un dialogismo, estoy en un conflicto. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué Pablo habla de murmuraciones y contiendas en el libro de Filipenses? Si usted mira, y le invito a que haga una lectura de inclusive un estudio de Filipenses, entiendo que los hermanos del camino están con un estudio de Filipenses, ¿no? Y seguramente ahí va a haber algunas preguntas interesantes. Pablo se encontraba en una situación mala. Lo encarcelaron y Pablo era como un tigre enjaulado. Dios lo llamó para predicar el evangelio y en su soberanía permite que lo encarcelen y lo tenga ahí encerrado. Una paradoja, una contradicción. Y Pablo puede decir, ¿cómo que me llamó para predicar el evangelio y estoy aquí encarcelado? Por otro lado, algunos hermanos que me cuesta comprender e inclusive llamarle hermanos, pero él dice que son hermanos, predican a Cristo por contienda, y ahí utiliza la palabra de desacuerdo amargo, ¿no? Para aumentar la aflicción a mis prisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas decían, ahora que Pablo está preso, pues por algo será, ¿no? Por algo será que está preso, Dios sabe lo que hace, pues no. Pero nosotros estamos libres, vamos a predicar el evangelio para mostrarle a Pablo de que nosotros sí estamos predicando y él está encerrado. Esa era la actitud. Y encima de eso, había la posibilidad de que lo ejecuten. Feo, ¿no? Peor imposible.
En todos esos escenarios, Pablo, en lugar de quejarse y murmurar, siempre encuentra un motivo de gratitud. Es interesante. En el capítulo 2, usted ya puede verlo, en el 12 al 14 dice, bueno, yo creo que estoy preso porque, ya sé, los hermanos me ven preso y se animan y se fortalecen para predicar el evangelio con más coraje. Entonces, está bien que esté preso porque mi prisión está haciendo que el evangelio llegue a todo el pretorio y a todos los demás. Respecto a los hermanos que están predicando para darme en el ojo, como decimos, ¿no? Para aumentar aflicción a mis prisiones, lo dice en términos bíblicos. Él dice, bueno, por contienda, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo, ¿estás de acuerdo que predican así? A mí lo que me enfoco y lo que me preocupa es que está siendo predicado Cristo y estoy contento con eso. Me alegra de que Cristo esté siendo predicado. Ahora, ¿quiénes está usando? Ya no sé. Pero yo me alegro en eso. Y respecto a que te pueden matar, Pablo, ¿qué piensas? Bueno, la verdad es que estoy atrapado entre dos alegrías. ¿Cómo decir alegría? Sí, dos alegrías. Una es quedarme y seguir sirviéndoles a los filipenses, a ustedes. Y la otra es partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, no sé qué gozo escoger, dice, literalmente lo dice así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, noten de que Pablo en ninguna de las circunstancias, por pésimas que eran, se quejó en absoluto de las circunstancias. Compare con nosotros, que a la menor cosa andamos quejándonos de todo, ¿no? Que esto está mal, que esto es así, que esto es así. Y cómo mina nuestras vidas espirituales. Pero Pablo no se queja. La otra cosa en la cual Pablo está trabajando es que habían dos hermanitas, y usted lo va a ver eso en el capítulo 4, Evodia y Síntique. Evodia y Síntique eran dos líderes de la iglesia, personas que habían trabajado fuerte, con todo el corazón, pero por alguna razón que no sabemos, se pelearon. Se pelearon entre ellas y esa enemistad que nació en el seno de la iglesia, por lo que se puede percibir en la lectura, afectó a toda la iglesia. Al ser hermanas que liderizaban, que trabajaban duro, parece que algunos hermanos se pusieron a favor de una, otros se pusieron a favor de la otra. Y es interesante cómo Pablo continuamente trata el tema de la unidad. Por ejemplo, en Filipenses 1:27 termina diciendo, solamente quiero oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, unánimes por la fe del evangelio. Y en el capítulo 2, del 1 al 14, dice, por tanto, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Entiende la reiteración que hace el apóstol Pablo de mismo, unidos, ¿no? Entonces, indudablemente, de que en todo ese conflicto que hubo entre las dos hermanas, se generó un ambiente de murmuraciones. Los del bando de acá murmuraban contra los del bando de allá, algunos hablaban contra esta hermana, otros contra esta hermana, y otros no se metían en el pleito, pero en el corazón tenían muchos dialoguismos, ¿no? Conflictos internos, ¿no? No digo nada, no me meto, pero me parece que, y yo pienso que, pero bueno, hay que mantener, ¿cómo está hermanito? Digamos, ¿no? ¿Entiende? Pero por dentro habían conflictos. Y en ese contexto Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Yendo a la última pregunta que tenemos en nuestro bosquejo, que está también en su boletín, murmuraciones y contiendas, ¿cómo librarnos de ellas? La verdad es que el espíritu de queja mina el gozo de las bendiciones del Señor. Yo en lo personal he experimentado el estar quejándome aún a pesar de que las bendiciones de Dios llueven, ¿no? Es verdad, hay pruebas, hay dificultades y no vamos a reírnos por esas cosas. Nos duelen, puede ser que derramemos una lágrima, pero si nos centramos simplemente en lo que no tenemos y empezamos a quejarnos, no importa cuánta bendición Dios le envíe, no importa cuán bendecido o bendecida sea usted,
usted encontrará la manera de vivir la vida quejándose. Y qué triste debe ser para Dios decir, le doy esto, le doy esto, le doy esto. Y en lugar de gratitud, queja como el pueblo de Israel. Las quejas deterioran las relaciones en la familia. Las quejas arruinan el espíritu de las iglesias. Las quejas frenan la productividad de los equipos de trabajo, porque si tenemos una actitud constante de queja, nosotros mismos nos estamos haciendo un terrible daño. En mi juventud leí un libro que se llamaba Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Estaba muy popular y prácticamente si usted trabajaba en una oficina en venta, lo primero que le daban era el libro de Dale, ¿no? Que decía Cómo ganar amigos. Y no me acuerdo qué dice el libro, pero me acuerdo de la primera regla que él decía. Si quiere ganar amigos, decía, la primera cosa que él decía es, no critique, no condene o culpe a nadie, ni se queje. Y la verdad es que la queja es una forma inclusive de entablar una conversación. ¿Qué calor hace? No, sí, qué calor insoportable. No lo bueno. O sea, usamos la queja inclusive para entablar relaciones con otras personas. Pero cuando ya la queja va más allá y afecta la integridad de las personas, cuando ya empezamos a hablar mal de la otra persona, cuando esa persona ni se ha enterado y empezamos a decir cosas que honestamente no se ajustan a la verdad, sino le ponemos su pequeño yahua, su pequeño picantito para que sea más sabroso, empezamos a minar la relación de las personas. Esa persona a la cual le contamos, de pronto nunca va a ir a enfrentarse al afectado o a la afectada para verificar si realmente fue así. Simplemente queda en su corazón de que esa persona parece que no es todo lo que debía hacer y me quedo con eso. Y va eso siendo viral y va deteriorando a la iglesia, a la familia, a las comunidades. Realmente un hermano puede caer en la bebida y es triste y realmente hay que tratarlo y hay un problema que hay que apoyarle, pero no afecta tanto a la iglesia como el chisme. El chisme es uno de los pecados muy respetables en muchos círculos, pero más dañino para toda la iglesia. Y es por esta razón que el apóstol Pablo dice, hagan todos sin murmuraciones y contiendas. La primera cosa que tenemos que hacer para poder trabajar en esta área es, ¿cómo librarnos de la murmuración y la contienda? Arrepentirme de ella o de ellas. Yo soy culpable. Yo, David Paz, pastor de la comunidad Esperanza Viva, soy culpable de murmurar y soy culpable de pensar mal de mi prójimo. Todos hemos caído en este pecado y muchas veces somos fáciles de decir cosas que de pronto tienen alguna base de verdad, pero las decimos de tal manera que de esa forma ponemos un peso injusto sobre la vida y el testimonio de otras personas. ¿Han escuchado alguna vez de Charles Spurgeon, no? Es un predicador que le decían el príncipe de los predicadores. Bueno, resulta que un día Charles Spurgeon estaba saliendo de la iglesia y por alguna razón, no sé si le regalaron o se compró una corbata vistosa y larga que estaban de moda en esa época, ¿no? Eran muy modernas esas corbatas las que usaba Charles Spurgeon y así de larga, ¿no? Y una hermana que era devota, fiel, metida en el ministerio, pero también conocida por su forma de ser, le dice, Pastor Charles, dice, ¿no? Me he traído aquí unas tijeras, dice, ¿no? Porque quiero recortar un poquito su corbata porque no condice con un predicador del evangelio y distrae la atención y es mundana esa corbata, así que se la quiero recortar. Charles la mira a la hermana y le dice, está bien hermana, pero si usted me permite yo quiero cortarle algo que también a usted le sobresale mucho y está afectando mucho. De hecho que pienso que afecta más que mi humilde corbata. ¿Me presta sus tijeras? Claro que sí, pastor. Ella pensaba quizás su atuendo, su sombrero, alguna parte de su vestido, ¿no? A ver, hermanita, saque la lengua, por favor, le dice. Y ahí se acabó el comentario. Y sabe que creo que de alguna manera todos somos como esa señora, ¿no? Vemos la corbata chillante y mundana de otros, pero a veces lo que tenemos aquí afecta más. Y creo que el primer paso es decir sí
yo he hablado, ¿no? Eso cuesta, mi querido hermano. A veces estamos heridos, a veces estamos dolidos por las circunstancias. Quizás inclusive se han levantado murmuraciones y hay dialoguismos por todos lados. Y a veces uno, en el afán de desquitarse ese sentimiento de dolor, trata de contar su versión a su manera. Y empieza a hablar de las personas. Y sin querer queriendo, empieza a mellar la dignidad y empieza a mellar el testimonio de otras personas. Y empieza a decir cosas que honestamente están mal. E inclusive lo podemos hacer en reuniones oficiales del ministerio. ¿Yo he pecado en eso? Lo he pecado en eso, mi hermano. Y lo he confesado y he entendido que estuvo mal. Yo tengo esa tendencia. La pregunta es, ¿usted está libre del espíritu de queja y de murmuración? Porque si no, vea. Quisiera hacer una pregunta. ¿Quién ni se ha quejado ni ha hablado mal de nadie durante esta semana? Levante la mano. Entiende de que todos tenemos eso. Es natural. Lo no natural es morderse la lengua y trabajar con estos pensamientos y sacar lo malo y realmente hablar lo bueno, lo puro, lo amable, como vamos a ver después. La primera cosa es arrepentirme de ello. Segundo, debo identificar la raíz espiritual de mi murmuración o de mis pensamientos. A veces vivo quejándome porque en mi mente mi vida debería ser diferente. Tengo un espíritu de queja, por ejemplo. Ando quejándome de la política, de mi dinero, de mis parientes, de mi familia, de todo me quejo. De todo y de nada. En el fondo puede ser de que no estoy aceptando la soberanía de Dios sobre mi vida. Él es rey, Él es soberano y tiene el derecho de manejar mi vida como Él quiera. Yo puedo orar por prosperidad, puedo orar por salud, puedo orar por muchas cosas, pero cuando Dios decide, Dios decide. Y muchas cosas que ocurren no nos gustan y empezamos a quejarnos. Y lo que estamos diciendo de fondo no es que mi mujer es mala o que mi marido está acá o que mi jefe. No, lo que estamos diciendo, Dios, tú tienes la culpa. Eso estamos diciendo en el fondo, en la queja. Y estamos estamos pecando contra Dios. Por otro lado, a lo mejor en mí hay una necesidad de sentirme valioso e importante. Y he descubierto de que cuando yo cuento un chisme o un comentario negativo, la gente presta atención y pareciera que por un momento soy el centro de la atención de todos. Les quiero contar la última, pero es para que lo oren. Y si dicen que yo lo dije, yo me lo niego. A ver qué es. ¿Entiende? Y me alimenta esa tensión que tiene la gente, pero no me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es dañarme a mí mismo, a mí misma, dañar al pueblo del Señor, pero sobre todo pecar contra Dios. Si el Señor la ve y lo ve a usted valioso, pero no por las cosas que usted cuente, sino por la vida de Cristo que hay en usted. Ese es el valor que tiene usted. Fuera de Él no hay ningún valor en nosotros. Y por otro lado, si me gusta quejarme de la vida y hablar mal de mi prójimo, probablemente no estoy entendiendo bien el evangelio. Y quiero decir algo. Uno, se lo digo por experiencia, puede comprender perfectamente el evangelio. Puede hablar claramente de toda la doctrina de la salvación y la obra de Cristo y nuestra dependencia de su gracia y nuestra nulidad en cuanto a otros méritos de pecado y llenarnos la boca de toda la teología. Pero en ciertos momentos estoy pensando que estoy aquí porque yo soy bueno y estoy aquí porque yo he luchado y este hermano o esta hermana no está haciendo lo que debe ser y por tanto yo lo condeno y yo lo critico. Y puedo estar hablando de la misericordia de Dios y de la gracia soberana de Dios y por otro lado ser la persona más sin misericordia, más dura y más tajante al momento de tratar con el prójimo. Entonces, ¿estoy entendiendo bien el evangelio? Porque si entiendo bien el evangelio, cuando vea las bajezas de mi hermano, cuando vea las cosas que no están bien o me quieran contar cosas, voy a decir, la única diferencia es la gracia del Señor. Señor, tóquelo en su gracia, ayúdelo en su gracia, levántelo en su gracia, porque yo soy igual o peor.
solamente es tu gracia, Señor, la que me mantiene. Por la gracia del Señor soy lo que soy. En tercer lugar, reemplace las palabras y los pensamientos negativos con el evangelio o la palabra del Señor. Una palabra de gratitud. Más adelante Pablo, un poquito apretando el tornillo, dice, Filipenses 4, si tiene su Biblia abierta en Filipenses, le haría bien ver esta parte, Filipenses 4, del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dicen que los hombres solamente podemos pensar en una sola cosa a la vez y las mujeres son multitareas, ¿no? Yo estoy feliz de ser hombre, porque si me enfoco en todo lo puro, todo lo amable, etcétera, no tengo tiempo para pensar en lo malo del clima, de la vida o de mi prójimo, ¿entiendes? Y aquí hay algo práctico que podemos hacer, ser intencionales al levantarnos cada mañana en enfocar nuestra mente en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. En esto pensad lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Si usted es intencional en enfocar su mente en Cristo, en sus virtudes, en sus glorias, en sus bendiciones, en lo que Él ha preparado para usted, poco espacio encontrará para quejarse de la vida y del prójimo, ¿entiende? Pero o hacemos uno o lo otro. Lo natural es quejarnos, lo natural es hablar mal, pero esto es intencional. Y nos va a costar, pero recuerde la promesa del versículo anterior, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque le encanta hacerlo por su buena voluntad. Así que enfóquese en las cosas correctas. La siguiente cosa, número 4, es, y aquí se ha comprobado de que las iglesias, las instituciones, cuando se ponen de acuerdo en algo, lo convierten en parte de su cultura organizacional. Pero tiene que haber una decisión de todos de ir en esa dirección. Yo quiero proponerle de que seamos una iglesia que cortemos la murmuración de raíz. ¿Qué le parece? Había una hermana, una reformadora, Hannah More. Ella tenía un hábito. Como ella era importante, era escritora de libros, poeta y tenía un montón de títulos en ese tiempo, ¿no? Donde casi no brillaban las mujeres en ese tiempo, pero ella era muy conocida. Mucha gente iba a ella a quejarse de alguien. Lo primero que hacía ella era lo siguiente. Vamos a hacer una cosa, le dice. Vamos con el acusado y vamos a verificar todo lo que usted está diciendo para ayudarlo. Y los tomaba de sorpresa. Como ella no era muy bromista y sabían que estaba hablando en serio, muchas veces el murmurador decía, bueno, no es tanto como se lo planteo, no, yo creo que no es para hacer tanto lío, digamos, ¿no? Pero lo llevaba y interpelaba el asunto y al final muchas veces se descubrían que eran mentiras. Muy pocas veces una persona iba por segunda vez a contarle algo negativo a Hannah More porque sabía que lo que iba a pasar no iba a ser positivo. Y murmurar básicamente es decir algo mal en contra de alguien cuando no está ahí para defenderse. Entonces, una forma de cortar de raíz la murmuración es cuando alguien se acerca a usted a decirle algo negativo, sabiendo que esa persona no lo está diciendo para solucionarlo, no lo está haciendo para que luego tengamos una charla y verifique, sino simplemente porque está lanzando un comentario porque estaban haciendo cola en una oficina del Estado y había que charlar de algo o whatsappear. Entonces, usted le dice algo sencillo. Quizás podríamos cerrar las persianas, las celosías se llaman. Entonces, usted puede hacer algo. Cuando alguien venga a decirle un comentario negativo, te quiero contar la última, no para que lo eres hermano. ¿Es algo negativo? Sí, muy, muy negativo. ¿Y vamos a solucionar eso? Simplemente, no es para que, ya. Te voy a ahorrar un pecado. No te voy a escuchar. Así de simple.
le aseguro que esa persona nunca va a volver a usted por segunda vez para contarle algo. Entonces, es bien sencillo. Esta es la forma en la cual usted puede y podemos como iglesia cortar de raíz la murmuración. Cuando alguien venga a contar algo en un contexto que no tiene que ver con solucionar ese problema, sino solamente un comentario para nuestra cultura general, ¿cómo debemos responderle? Hermano, hermana, le voy a ahorrar un pecado. No le voy a escuchar. ¿Ok? ¿Qué tal si lo repetimos todo? Viene alguien a contarle un chisme jugoso, una cosa por ahí, un comentario negativo. Y quiero decirte que, para hermano, ¿es negativo? Sí es negativo. ¿Estamos aquí para solucionarlo? No, es simplemente porque hay que saberlo. Ya. Entonces, ¿qué le decimos? Hermano, le voy a ahorrar un pecado, no le voy a escuchar. Me parece que no están convencidos algunos, ¿no? Pero este es un pacto de la comunidad, ¿no? Vamos a manejar de esta forma. Cuando alguien venga a decirme algo que no tiene ni la visión de solucionarlo, sino simplemente por comentario, le vamos a decir, hermano, le voy. A ver, mi hermano Helio, pase aquí al frente. Vamos a ver si ha aprendido el hermano Helio. Querido Helio, usted, mi hermano, es un siervo del Señor aquí en la comunidad. Como pastor, me encanta tenerle. Quería comentarle algo así negativo que estoy viendo. Es sobre el líder Daniel Nava. ¿Lo que me va a decir es algo negativo? Bueno, sí es muy negativo. Vamos a poder solucionar entre nosotros. No, es sin para que lo ore, no, mi hermano. Permítame entonces, quiero ahorrarle un pecado. No lo voy a hacer. Gracias, mi hermano, por ahorrarme un pecado. Después me lo cuenta. Y debemos, yo sé que en cierto momento algunos de ustedes me van a decir, pastor, le voy a ahorrar un pecado y le voy a agradecer. El domingo pasado decíamos que todos necesitamos de la gracia dentro de la iglesia. Y también los líderes necesitamos la gracia de la iglesia. Y cuando un hermano nos ayuda a corregir algo que está mal, como me pasó en esta iglesia con un hermano, me dijo, usted dijo esto, y no era correcto, es verdad, me ayudó, ¿no? Porque dice la Biblia, corrige al necio, te acarreas afrenta, corrige al sabio y aumentará su saber. Yo quiero ser sabio, no necio, ¿me entiende? Una última cosa, significa de que no podemos hablar cosas negativas ni tratar los problemas que emergen en las familias, en las iglesias, a riesgo de ser acusados de murmuradores. No. Hay un contexto para hablar las cosas. Y aquí vamos a aplicar un filtro que es lo más sabio que he escuchado. Y esto lo vamos a repetir ya el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a hablar acerca de cómo tratar un asunto que me ha lastimado, me ha ofendido, y necesito tratar este asunto, resolver un conflicto y reconciliarme con mi hermano. Y vamos a ver los textos que el Señor dejó, que son luces brillantes para manejar todo tipo de conflictos. Pero en todo esto, en ciertos momentos vamos a tener que hablar algo negativo para poder darle solución. Normalmente no va a ser en una charla ocasional, sino, oye fulanito, quisiera que nos juntemos en tal lugar porque hay un asunto que hay que tratar. Lo vi a tu hermano que estaba bebiendo, lo vi a su esposo que estaba con otra mujer. Esas cosas ocurren, ¿no? Y no es murmurar el tratar de arreglar estos asuntos porque si se los deja, se convierten en problemas. Entonces, aquí vienen los filtros. En primer lugar, mi querido hermano, la primera cosa es, hermano, lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, ¿es algo malo? ¿Puede afectar lo que vamos a decir el testimonio de alguien? Sí, sí, puede afectar. Ok, entonces ahí va la segunda pregunta. Querido hermano, lo que me vas a comentar es cierto, ¿te consta o has hablado con las fuentes primarias o quizás es un rumor que viene y tú lo has agarrado? ¿De verdad estás seguro, segura de que aquello que me vas a decir es cierto? Y la persona dice, sí, es cierto, me consta y es verdad. Y ahí viene la tercera pregunta. ¿Es necesario que lo hablemos? Es decir, realmente en lugar de diseminar rumores, vamos a hacer algo con eso. Tenemos la capacidad, la autoridad
para ir y tratar este asunto, porque si no simplemente queda en mí y no hacemos nada. ¿Es necesario o podríamos evitar esta charla? Sí es necesario porque usted es el pariente de mi esposo que está mal, o usted es el líder del grupo de crecimiento, o yo quisiera que vayamos a los líderes de la iglesia para que charlemos y dialoguemos con todas las personas que están involucradas en este asunto para que se solucione y no siga creciendo. Si es necesario y realmente esto es del Señor en oración, hablemoslo con la seguridad de que esta charla vamos a tener que llevarla con la persona de la cual hemos hablado para que ella sea confrontada. ¿No es cierto? Y eso es lo que da la seguridad que lo que estoy diciendo no es simplemente un rumor. Entonces, 3 filtros antes de hablar mal de una persona. Primeramente, ¿es necesario, mejor dicho, ¿es algo malo? Sí, es algo malo. La segunda pregunta, ¿es cierto? ¿Te consta? Sí. Tercero, ¿es necesario que charlemos esto aquí? ¿No hay otra instancia mejor que pueda hacer algo por esto? Sí, esta es la mejor instancia, este es el mejor momento y tú eres la persona adecuada para que hagamos algo. Entonces, en oración, Señor, denos sabiduría, porque aquí hay esta situación, y luego ya veremos con quién hablamos, pero sí o sí la persona afectada va a tener que ser confrontada y seguramente, en la práctica se lo digo, algo va a tener que decir al respecto. Si aplicamos esta forma de manejar tanto el espíritu de queja como el espíritu de hablar mal de prójimo, ¿cómo va a ser nuestra iglesia? ¿Le gustaría a usted pertenecer a una iglesia donde no hablen mal para usted? ¿Sí? ¿Le gustaría estar en una iglesia que cuando saben algo negativo de usted, en lugar de diseminarlo, van a buscarlo y en espíritu de amor lo van a ayudar a superar? ¿Le gustaría estar en una iglesia donde la actitud normal, en lugar de quejarse de esto, quejarse de eso, sea glorificado sea el nombre del Señor, alabemos el nombre del Señor, no tenemos mucho, pero tenemos esto, gloria sea a Él? ¿En qué tipo de iglesia le gustaría estar? En una iglesia sin murmuraciones y sin contiendas. Yo quiero invitarle a que en este momento usted se ponga de pie. Póngase de pie. Me bajo de la plataforma porque lo que vamos a hacer no tiene niveles. No les estoy pidiendo a ustedes que hagan algo, sino que como iglesia hagamos algo. En primer lugar, confesar nuestro pecado. Yo, como David Paz, herido, molesto, triste, frustrado, muchas veces, el año pasado especialmente, hablé mal de mi prójimo. Hablé mal de personas, exageré cosas que no debía decir y dije descuidadamente comentarios que no fueron buenos. Yo tengo que arrepentirme de eso. Ahora cada uno de ustedes vea qué es lo que el Señor le está mostrando en su propia vida. Y a lo mejor lo suyo es el espíritu de queja, de andar todo el tiempo la vida. ¿Por qué esto? Y eso es una ofensa directa ante el Señor. ¿Qué tal si, así como estamos, ¿no?, con su hermano, júntense las familias en este momento, porque esto también tiene que afectar a las familias, ¿no? De mi hermana Deima, vaya allá con la hermana Sarita. Mi esposa, voy a pedirle que ella venga conmigo. Venga, por favor. Hoy en esta mañana queremos ser una iglesia sin murmuraciones ni contiendas. Pero para que eso ocurra, yo tengo que reconocer lo que estoy mal. Y cada uno, si quiere, abraza a su esposa, a su amigo que está ahí, y oremos. Amado Padre Celestial, reconocemos, Señor, de que si en momentos de la vida de esta preciosa iglesia que usted levantó, en ciertos momentos, Señor, sentimos el dolor y el impacto de actitudes de queja, Señor, molestia, que muchas veces se tradujeron en comentarios que no fueron buenos, Señor, que fueron en contra de personas. Y muchas veces en el afán, Señor, de querer solucionar con nuestras propias fuerzas, o quizás quitarnos, Señor, el dolor del corazón, sea por temas de la iglesia, sea por temas de la familia, de nuestros matrimonios, Señor.
o nuestros ministerios, en todo aquello, Señor, que hablamos mal, conversaciones y expresiones, Señor, que no tenían la finalidad de solucionar nada, sino simplemente desahogar el corazón o compartir algo que nos pareció llamativo. Padre Celestial, hemos pecado. Esa es la verdad, hemos pecado, Señor. Lo hicimos mal. Deshonramos su nombre, Señor. Hicimos que personas que querían seguir se sientan desmotivadas. Algunos quizás se sintieron con el deseo de alejarse. Y estuvo mal, Señor. Hoy nos apropiamos por fe del perdón logrado por la cruz de Cristo. Y le rogamos, Señor, de que nos permita ser personas creyentes, hijos suyos, familia, Señor. Como dice su palabra, Señor, al terminar en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso queremos ser como iglesia, nada menos que eso, Señor. Y en fe, porque usted produce el querer como el hacer por su buena voluntad, podemos decir con seguridad en esta mañana que lo vamos a lograr. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Creo que los de la música no tenían nada más, así que quedáis despedidos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.